qué previsión tiene su Gobierno en relación a si se prorroga o no la limitación al otorgamiento de autorizaciones previas para la construcción de nuevas plazas alojativas en nuestra comunidad, que, como se sabe, tiene vigencia las actuales limitaciones hasta mayo del 2012 en virtud de la Ley de Medidas Urgentes. Tenemos que trabajar por un turismo más competitivo y de más calidad. Un turismo de más calidad y más competitivo requiere que haya una apuesta clara por la preservación del paisaje y del territorio, es decir, por todas las políticas de sostenibilidad. Requiere que hagamos un esfuerzo importante para mejorar nuestra planta alojativa, para hacerla más competitiva, por lo tanto una apuesta decidida por la renovación y la rehabilitación. Requiere que se impulsen medidas que ayuden a mejorar la oferta complementaria, equipamientos de ocio, deportivos, etcétera, etcétera, necesarios para la mejora de esa competitividad del turismo en Canarias. Requiere de algunas actuaciones muy cualificadas que permitan seguir mejorando la oferta global de Canarias. Sería deseable que la potenciación de la renovación no solo se quede en palabras, sino que tengamos el máximo de acciones que nos permitan intervenir sobre una realidad francamente mejorable en la parte pública y privada de las antiguas ciudades turísticas canarias. Y una consideración: la ley vigente del 2009 de medidas urgentes establece un nivel de limitación a las licencias que es hasta mayo de ese año, y la ley prevé un decreto para dar continuidad a esta decisión. Yo le voy a hacer, no un consejo, pero sí unas consideraciones al Gobierno, y es que si se pretende prorrogar las limitaciones a las autorizaciones de las instalaciones turísticas con los límites que se establezcan, primero traigan ustedes aquí un informe evaluativo de lo que ha pasado estos años. Para tomar decisiones responsables tiene uno que saber qué pasó con las decisiones anteriores, y que si al final se decide prorrogar esta medida, se haga por ley y no por decreto, para evitar sorpresas jurídicas. El objetivo del Gobierno es presentar un proyecto de ley en este Parlamento antes de que termine el presente periodo de sesiones. La base de la que partimos es positiva, es decir, la Ley de Medidas Urgentes se ha evidenciado que es un instrumento útil para impulsar lo que es la renovación y la rehabilitación en Canarias. 75 convenios están en este momento fraguándose con distintos empresarios privados que pueden dan origen a la rehabilitación, a la renovación de más de 16.000 camas en Canarias y 23 equipamientos complementarios. Esa es la base, pero no quiere decir que eso sea una foto fija, sino que tenemos que trabajar para encontrar medidas complementarias que nos ayuden al objetivo. Señor presidente, ¿va a aplicar el Gobierno de Canarias el impuesto sobre patrimonio aprobado en el Consejo de Ministros el pasado 16 de septiembre? En los tiempos complejos, que quien más tiene arrime el hombro para ayudar a mantener los servicios esenciales, que son aquellos que dan igualdad de oportunidades a todos los ciudadanos, parece que es razonable. No se trata tanto de las cantidades, se trata del gesto, 24 millones de euros de recaudación que puede suponer el impuesto del patrimonio en Canarias no resuelve los problemas, pero es un gesto, que quienes más tienen arrimen el hombro. Por eso, ante este impuesto, que es un impuesto estatal, y que la decisión del Gobierno del Estado es implantarlo, levantar la suspensión, mejor dicho, por los próximos 2 años, en el caso de Canarias no vamos a decir nosotros lo contrario a lo que está diciendo el Gobierno del Estado y a lo que están diciendo todas las comunidades autónomas, incluidas algunas que pidieron expresamente que se rehabilitara ese impuesto, como es la comunidad autónoma de Extremadura. En ese sentido, a lo largo de este mes, el Gobierno presentará un proyecto de ley en este Parlamento para que la base
excepción mínima de este impuesto, que antes estaba en Canarias en 120.000 euros, se ha elevado hasta los 700.000 euros que contempla en estos momentos el acuerdo alcanzado por el Consejo de Ministros. No hay impuesto más injusto que el impuesto indirecto, que grava a todas las personas, independientemente de lo que cobren, por el mismo nivel. Y mire usted, el impuesto sobre patrimonio es un impuesto socialmente justo, donde pagan los que más tienen. Los que menos tienen son los que más están sufriendo y más están arrimando el hombro en esta crisis. Pero es más, hay que ser razonable y no se puede criticar el recorte en la sanidad pública o la sanidad educativa cuando en las comunidades autónomas donde gobierna el Partido Popular se están sufriendo drásticos recortes en estos dos sectores fundamentales para las familias que menos tienen. Pero además no se da respuesta. Nosotros pensamos que también nuestra comunidad autónoma debe plantearse el aumento del impuesto en el tabaco y el alcohol, que generan una décima parte de las enfermedades asociadas a estos consumos en un tanto por ciento y con carácter finalista para paliar esos déficits que tenemos en la sanidad pública. El objetivo del Gobierno de Canarias no es subir la presión fiscal en Canarias para facilitar el consumo. Es perfectamente compatible el adoptar la medida que ha aprobado el Consejo de Ministros en el sentido de levantar la suspensión temporal por los próximos 2 años sobre el impuesto del patrimonio. Eso es posible con no incrementar la presión fiscal en Canarias. Y es posible porque no solamente no vamos a incrementarla, sino que se va a reducir la presión fiscal con la ley que presentaremos en el Parlamento también a lo largo de este trimestre y que significa una bonificación del 10% del impuesto a la renta de las personas físicas a todas aquellas familias que asuman el compromiso de rehabilitar, de mejorar su vivienda. Tiene esta medida el objetivo de intentar impulsar la actividad en el sector de la construcción con una bonificación del impuesto de la renta de las personas físicas de ese 10%, con una base desgravable de 5.000 euros anuales y que puede extenderse a lo largo de los próximos 3 años. Hay que destacar que a pesar de la caída de la construcción de nuevas viviendas libres en España, que ha pasado de 665.000 en 2006 a tan solo las 72.000 previstas para 2012, existe un importante stock de viviendas nuevas sin vender que, según datos del Ministerio, se situó al cierre del 2010 en unas 678.000 unidades en toda España. Analizando la proporción sobre el parque de viviendas en cada territorio, se estima que en Canarias hay unas 25.000 viviendas vacías. A esta grave crisis de venta se debe principalmente el rechazo de los bancos a financiar a las familias las operaciones vinculadas a su adquisición. Por tanto, para incentivar el mercado y rebajar el stock de vivienda nueva construida y sin vender en Canarias, ¿cuáles son las posibilidades de que se puedan calificar viviendas libres en protegidas que al propio tiempo permita satisfacer las necesidades de las familias con menos recursos y a su vez nos ayude a afrontar el reto de la reactivación económica? ¿Hay posibilidad en Canarias de convertir viviendas libres en viviendas VPO y en lugar del Gobierno construir más viviendas cuando tenemos tanto stock de viviendas en el mercado, poder aprovecharnos de lo que ya está construido y de verdad darle a esta crisis que nos brinde la oportunidad que nos pueda dar esta crisis de convertir esas viviendas en viviendas VPO, con lo cual tendríamos en Canarias mucho más viviendas sociales en un momento de crisis que en un momento de oportunidad económica? Pues sí, señorías, hasta el 31 de diciembre del año 2012 tienen las personas propietarias de viviendas para convertir sus viviendas libres en viviendas VPO. Recibirían una subvención por convertirlas en viviendas sociales y a cambio pues el Gobierno coayudaría económicamente a que esas viviendas pudieran entrar en el alquiler. Pero además hay más, el alquiler sería con opción de compra, con lo cual el 30% del dinero que se haya dado durante 2 años por el alquiler entrarían también en el precio, se descontarían del precio de la venta o de la compra de esa vivienda.